Hermanos míos, quiero que hoy dejemos todo a un lado. Cierren la puerta, apaguen el teléfono, silencien el ruido del mundo, porque lo que voy a compartir con ustedes en estos minutos puede cambiarlo todo. Y no exagero. Llevo más de 40 años escuchando confesiones, acompañando almas, viendo cómo personas completamente rotas se levantan cuando descubren algo que el 99% de los católicos nunca aprende. Hoy están muriendo de hambre espiritual, acuden a misa cada domingo, rezan el rosario, cumplen con sus devociones, pero sus vidas no cambian. Siguen sintiendo ese vacío, esa distancia con Dios, esa sensación de que sus oraciones rebotan contra el techo y nunca llegan al cielo. ¿Y saben por qué ocurre esto? Porque nadie les enseñó a orar de verdad. Nadie les mostró que la oración no es recitar fórmulas, sino entrar en un encuentro vivo, real, transformador con el Dios que los ama más de lo que ustedes pueden imaginar. Déjenme decirles algo que quizás les duele escuchar. La mayoría de nosotros no sabemos orar, y no es culpa nuestra. Crecimos en un catolicismo de cumplimientos, de obligaciones, de repetir oraciones que aprendimos de memoria cuando éramos niños. Nadie nos dijo que la oración es conversación, es intimidad, es entrega total. Nadie nos explicó que cuando oramos el cielo se abre, los ángeles se inclinan para escuchar y el mismo Dios Padre pone su oído junto a nuestros labios. Hemos convertido la oración en un trámite, en algo que hacemos para sentirnos bien con nosotros mismos o para cumplir con una obligación religiosa. Pero la verdadera oración, esa que transforma vidas, esa que mueve montañas, esa que sana matrimonios, que libera de adicciones, que devuelve la paz al corazón más angustiado, esa oración la conoce solo el 1%. Y hoy, si me dan su atención y su corazón, ustedes van a formar parte de ese 1%. Voy a compartirles algo personal. Hubo un tiempo en mi vida sacerdotal hace muchos años en que yo también oraba sin orar. Cumplía con el breviario, celebraba la misa, rezaba antes de dormir, pero mi corazón estaba lejos. Mis palabras eran correctas, pero vacías. Hasta que un día, en medio de una crisis espiritual profunda, donde sentía que Dios no me escuchaba, donde la sequedad era tan grande que pensé que había perdido mi vocación, un anciano sacerdote, ya casi al final de sus días, me tomó de las manos y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que yo no estaba orando, estaba hablando solo, que la oración verdadera comienza cuando dejamos de hablar y empezamos a escuchar, cuando dejamos de pedir y empezamos a amar, cuando dejamos de exigir respuestas y empezamos a confiar. Esas palabras me partieron en dos. Y desde ese día, mi vida de oración cambió por completo y con ella cambió todo. Hoy quiero transmitirles lo que aprendí, no como un maestro que sabe más que ustedes, sino como un hermano mayor que ha caminado este camino antes y que quiere tenderles la mano. Porque la oración que voy a enseñarles no es complicada, no requiere teología avanzada ni años de estudio, es simple, profunda y está al alcance de cualquiera que tenga un corazón dispuesto, pero les advierto que es exigente. Porque esta oración les va a pedir que dejen caer las máscaras, que se presenten ante Dios tal como son, con sus miserias, sus pecados, sus dudas, sus miedos, y eso da miedo. Por eso muchos nunca llegan a orar así. Prefieren quedarse en la superficie, en las oraciones cómodas, en las que no les comprometen ni les transforman. Pero ustedes no son así. Si han llegado hasta aquí, si están escuchando estas palabras, es porque su alma tiene sed. Y hoy juntos vamos a beber del agua viva que Cristo prometió. Así que respiren hondo. Ábranse a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ustedes, porque lo que viene ahora no es teoría, es vida, es fuego. Es el secreto que los santos conocieron y que cambió la historia. Y ese secreto, hermanos míos, está a punto de ser suyo. No se vayan, no se distraigan, porque en los próximos minutos Dios tiene algo que decirles. Y créanme, es algo que han estado esperando escuchar toda su vida. La primera verdad que deben entender es esta. La oración no es un monólogo, es un diálogo. Suena obvio, pero la mayoría de nosotros oramos como si Dios fuera un contestador automático. Dejamos nuestro mensaje, colgamos y seguimos con nuestra vida. Le decimos lo que necesitamos, lo que queremos, lo que esperamos que haga por nosotros y cuando terminamos nos levantamos y nos vamos. Nunca nos quedamos a escuchar, nunca le damos la oportunidad de respondernos. Y luego nos preguntamos por qué sentimos que Dios está lejos, por qué nuestras oraciones parecen no tener efecto. Hermanos, Dios no está lejos. Somos nosotros los que no nos quedamos el tiempo suficiente para encontrarlo. Somos nosotros los que hablamos tanto que no dejamos espacio para que Él hable.
Santa Teresa de Ávila decía que la oración mental no es otra cosa sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Fíjense en esa palabra, amistad. No dice cumplimiento, no dice obligación, no dice ritual, dice amistad. Y en una amistad verdadera hay conversación, hay silencio compartido, hay confianza, hay intimidad. Cuando ustedes hablan con un amigo querido, no solo sueltan un discurso y se van, escuchan, prestan atención a lo que dice, a cómo lo dice, a lo que no dice. Se interesan por su corazón. Así debe ser con Dios. Él quiere hablarnos, tiene cosas que decirnos, tiene consuelos que darnos, correcciones que hacernos, direcciones que mostrarnos. Pero si no nos callamos, si no nos quedamos quietos, si no aprendemos a escuchar, nunca lo oiremos. El problema es que el silencio nos da miedo. Estamos acostumbrados al ruido, a la distracción, a llenar cada segundo con algo, música, televisión, redes sociales, conversaciones vacías, todo menos quedarnos a solas con nosotros mismos y con Dios. Porque en el silencio aparece lo que hemos estado evitando, nuestras heridas, nuestros pecados, nuestras preguntas sin respuesta. Y eso duele. Por eso preferimos seguir hablando, seguir pidiendo, seguir moviéndonos. Pero hermanos, les digo algo que he aprendido después de décadas de acompañar almas. El verdadero crecimiento espiritual comienza en el silencio. Cuando te atreves a quedarte quieto ante Dios, sin palabras, sin exigencias, simplemente presente, vulnerable, abierto, ahí es donde Él empieza a trabajar en lo profundo. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que las oraciones vocales estén mal. El rosario, el Padre Nuestro, las letanías, todo eso es hermoso y necesario. Son como los rieles que nos sostienen cuando no sabemos por dónde ir, pero no pueden ser lo único. No pueden reemplazar ese momento de encuentro personal de corazón a corazón donde tú y Dios están solos, donde no hay fórmulas, no hay guiones, solo amor, solo verdad. Solo tú tal como eres y Él tal como es. Eso es lo que la mayoría de los católicos nunca experimenta. Y por eso sus vidas espirituales son áridas, tibias, sin fruto. Porque la oración se quedó en la superficie. Les voy a contar algo que vi hace unos años. Una mujer vino a verme, destrozada. Su matrimonio se estaba desmoronando. Sus hijos se habían alejado de la fe. Ella misma había caído en una depresión profunda. Me dijo que rezaba todos los días, que no faltaba misa, que cumplía con todo, pero nada cambiaba. Le pregunté cómo oraba. Me describió una rutina perfecta. Rosario por la mañana, oraciones antes de comer, examen de conciencia por la noche, todo correcto. Pero cuando le pregunté cuándo había sido la última vez que simplemente se sentó ante el sagrario sin decir nada, solo para estar con Jesús, se quedó en blanco, nunca lo había hecho. Nunca había probado el silencio. Nunca había dado el paso de la intimidad. Y ese fue el punto de quiebre. Le enseñé a orar desde el corazón, desde la verdad, desde el silencio. Y en cuestión de meses todo empezó a cambiar. No porque Dios hubiera cambiado, sino porque ella había aprendido a encontrarlo. Ahora escuchen esto con mucha atención, porque aquí está el segundo secreto. La oración verdadera nace de la humildad, no de la perfección. Muchos de ustedes no oran como deberían porque piensan que no están preparados, que no son lo suficientemente santos, que tienen que arreglar su vida primero. Y eso es una trampa del enemigo. Satanás quiere que crean que Dios solo los escucha cuando están limpios, cuando están en gracia, cuando han resuelto todos sus problemas, pero eso es mentira. Dios quiere escucharte ahora tal como estás, sucio, roto, confundido, pecador. Él no espera tu perfección, espera tu honestidad. Espera que vengas ante Él sin máscara, sin pretender ser quien no eres, sin esconder tus caídas, porque es precisamente en tu debilidad donde Él muestra su fuerza. El publicano del Evangelio lo entendió. Mientras el fariseo estaba ahí, de pie, enumerando sus virtudes, agradeciéndole a Dios por no ser como los demás, el publicano se quedó atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo y solo decía: Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y Jesús dijo que ese hombre bajó justificado a su casa, no el otro, porque Dios no se acerca al que se cree bueno, se acerca al que reconoce que necesita misericordia. La oración más poderosa que pueden hacer es la del publicano, simple, directa, nacida desde lo más hondo de la necesidad. No hace falta que inventen palabras bonitas, no hace falta que suenen espirituales, solo hace falta que sean sinceros. Y aquí es donde muchos se pierden. Creen que tienen que usar un lenguaje especial cuando hablan con Dios, frases piadosas, palabras antiguas, un tono solemne. Y está bien a veces, pero Dios también quiere escucharte hablar como hablas.
con tu vocabulario, con tus emociones, con tu rabia si la hay, con tu tristeza, con tu alegría. Él no es un emperador distante que exige protocolo, es tu padre que te ama más que nadie en el mundo. Y los padres quieren que sus hijos les hablen con confianza, con libertad, quieren escuchar sus risas, sus llantos, sus quejas, sus sueños. Así es Dios con ustedes, quiere que le cuenten todo, lo bueno, lo malo, lo feo. Quiere que le digan cuando están enojados con Él, cuando no entienden lo que está pasando, cuando sienten que los abandonó, porque solo cuando eres honesto puede haber verdadera relación. He conocido santos, personas verdaderamente santas, y les puedo asegurar que ninguno de ellos oraba con palabras perfectas, oraban con el corazón descubierto. Algunos lloraban, otros gritaban, otros se quedaban en silencio absoluto, pero todos tenían algo en común, eran reales. No fingían ante Dios, no actuaban, se presentaban tal cual eran. Y eso es lo que mueve el corazón de Dios. No nuestras oraciones elegantes, sino nuestras lágrimas sinceras. No nuestras promesas grandiosas, sino nuestro reconocimiento de que sin Él no podemos nada. Cuando llegas a ese punto, cuando te paras ante Dios como el mendigo que eres, ahí empieza la verdadera oración. Ahí empieza la transformación. Les voy a contar algo que viví cuando era joven seminarista. Estaba pasando por una crisis terrible, dudaba de mi vocación, me sentía indigno, pensaba que Dios se había equivocado conmigo. Una noche, después de intentar orar durante horas sin sentir nada, me rendí. Me tiré en el suelo de la capilla y le dije a Dios con toda la rabia y la tristeza que tenía: no puedo, no soy capaz. Si quieres que sea sacerdote, vas a tener que hacerlo tú, porque yo solo me voy a hundir. Y me quedé ahí, en el piso, llorando como un niño. Y fue en ese momento, en esa rendición total, cuando sentí su presencia como nunca antes. No con palabras audibles, no con visiones, sino con una paz que llenó todo mi ser. Una certeza de que Él estaba ahí, de que me amaba, de que iba a cargar conmigo. Esa fue la oración más poderosa de mi vida. Y no tuvo nada de perfecta, fue puro quebrantamiento. ¿Y saben qué aprendí esa noche? Que Dios no necesita nuestra fuerza, necesita nuestra entrega. No necesita que seamos héroes espirituales, necesita que seamos hijos que confían. Porque cuando confías, cuando sueltas el control, cuando dejas de pretender que puedes solo, ahí es donde Él entra con todo su poder. Por eso San Pablo dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque en mi debilidad se manifiesta el poder de Dios. Así que dejen de intentar impresionar a Dios. Dejen de esconder sus miserias, llévenlas ante Él, muéstrenselas, díganle que no pueden y verán cómo Él hace lo que ustedes nunca pudieron. Ahora quiero que piensen en esto. ¿Cuántas veces han orado pidiendo algo y no lo han recibido? Y se han sentido frustrados, decepcionados, quizás hasta enojados con Dios. ¿Por qué no me escucha?, se preguntan. ¿Por qué no responde? Hermanos, Dios siempre responde. Siempre. Pero no siempre responde como queremos o cuando queremos. Y aquí está el tercer secreto de la verdadera oración. Orar no es convencer a Dios de que haga nuestra voluntad, es abrir nuestro corazón para que Él nos muestre la suya. Esto es radical, esto cambia todo. Porque la mayoría de nosotros oramos para cambiar a Dios, cuando en realidad la oración debería cambiarnos a nosotros. Jesús nos enseñó esto en el huerto de los olivos. Recuerden esa escena. Él está a punto de ser arrestado, torturado, crucificado, sabe lo que viene y ora: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Es decir, le está pidiendo a Dios que le quite ese sufrimiento. Es una oración totalmente humana, totalmente honesta. Pero no termina ahí. Termina diciendo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está todo, la perfecta oración, presentar ante Dios lo que queremos, lo que sentimos, lo que necesitamos, pero al final confiar en que Él sabe más que nosotros, confiar en que su plan, aunque no lo entendamos, aunque nos duela, es mejor que el nuestro. Eso es fe, eso es oración verdadera. El problema es que queremos controlar, queremos que Dios sea nuestro empleado celestial que cumple nuestras órdenes, y cuando no lo hace, nos molestamos, dejamos de orar, nos alejamos, nos quejamos. Pero hermanos, Dios no es un genio de la lámpara. Es el creador del universo que nos ama infinitamente y que ve cosas que nosotros no vemos. A veces lo que le pedimos no es lo que necesitamos. A veces lo que queremos evitar es precisamente lo que nos va a hacer crecer. A veces el sufrimiento que rechazamos es el cincel que Dios está usando para esculpirnos en la imagen de su Hijo.
Y si no aprendemos a confiar en eso, nuestra oración siempre será inmadura. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. Una vez vino a verme un hombre que había estado orando durante años para que Dios le devolviera a su esposa. Ella lo había dejado por otro. Él sufría enormemente. Y cada día le pedía a Dios que ella volviera, pero no volvía. Y él estaba lleno de amargura, sintiendo que Dios no lo amaba, que no le importaba su dolor. Cuando hablamos, le pregunté si alguna vez había orado. Señor, haz en mí lo que sea necesario para que yo sea quien tú quieres que sea. Se quedó callado. Nunca había orado así. Siempre había sido, Señor, cambia las circunstancias. Nunca, Señor, cámbiame a mí. Y ese fue el punto de inflexión. Empezó a orar diferente. Empezó a pedir sanación interior, capacidad de amar de verdad. Y con el tiempo, Dios no le devolvió a su esposa, pero le dio algo mejor. Le devolvió la paz. Le mostró sus propios errores, lo sanó de su orgullo, lo liberó del rencor y eventualmente años después rehizo su vida de una manera que nunca hubiera imaginado. ¿Entienden lo que pasó ahí? Cuando dejó de exigirle a Dios que cambiara su realidad y empezó a pedirle que lo cambiara a él, todo se transformó, porque esa es la verdadera respuesta a la oración. No siempre es que Dios haga lo que queremos. A veces es que Dios nos convierte en quienes necesitamos ser para recibir lo que Él quiere darnos. Y eso requiere paciencia, requiere confianza. Requiere que estemos dispuestos a ser podados, a ser refinados, a pasar por el fuego si es necesario, porque al otro lado de ese proceso está la versión de ustedes que Dios soñó desde la eternidad. La versión libre, sanada, plena, capaz de amar de verdad. Y ahora déjenme hacerles una pregunta que quizás los incomode. ¿Cuánto tiempo pasan ustedes en oración cada día? No en oraciones rápidas, no en un Padre Nuestro de camino al trabajo, sino en oración real, profunda, de corazón. 10 minutos. 5. Nada. Porque aquí está la cruda realidad. No puedes tener una relación profunda con alguien si no pasas tiempo con esa persona. Es imposible. Imaginen que están casados y solo hablan con su cónyuge 5 minutos al día, corriendo, sin realmente conectar. ¿Cuánto tiempo creen que va a durar ese matrimonio? Lo mismo pasa con Dios. Si le dan las sobras de su tiempo, las migajas de su atención, no esperen tener una vida espiritual rica. No funciona así. Los santos pasaban horas en oración, horas. No porque fueran superhombres o supermujeres, sino porque habían descubierto algo, que en la presencia de Dios encontraban todo lo que necesitaban: paz, fuerza, dirección, consuelo, gozo. Y una vez que pruebas eso, una vez que experimentas cómo es realmente estar con Él, no quieres irte. Pero la mayoría de ustedes nunca ha llegado a ese punto porque nunca se han quedado el tiempo suficiente. Entran y salen corriendo, como si la oración fuera una estación de gasolina espiritual donde cargas rápido y te vas. Pero hermanos, la oración es un banquete, es una fiesta, es una cámara nupcial donde el esposo espera a su esposa y ustedes están invitados a quedarse, a disfrutar, a ser transformados, pero tienen que dar el paso, tienen que hacer el tiempo. Sé lo que están pensando, es que no tengo tiempo, tengo trabajo, tengo hijos, tengo responsabilidades. Y yo les digo con todo respeto, eso es mentira. Todos tenemos tiempo para lo que es importante. Tienen tiempo para ver una serie en Netflix, tienen tiempo para estar en las redes sociales, tienen tiempo para 1000 cosas que no les dan vida, pero dicen que no tienen tiempo para Dios. Hermanos, es cuestión de prioridades. Y si Dios no es su prioridad, nunca van a crecer espiritualmente, nunca van a salir de la mediocridad. Nunca van a experimentar el poder de la oración verdadera. Van a seguir siendo católicos tibios, de domingo, que cumplen pero que nunca se transforman. Y miren, no les estoy pidiendo que se vuelvan monjes, no les estoy diciendo que tienen que rezar 5 horas diarias, pero sí les digo que necesitan un mínimo. Necesitan apartar tiempo todos los días para estar con Dios. 15 minutos, media hora, lo que puedan, pero que sea sagrado, que sea innegociable, que sea su momento de encuentro con Él. Y verán cómo todo empieza a cambiar. Porque cuando le das a Dios el primer lugar en tu tiempo, Él multiplica el resto. Cuando lo buscas primero a Él, todo lo demás se acomoda. No sé cómo funciona, pero funciona, lo he visto 1000 veces. Las personas que oran de verdad son las más productivas, las más en paz, las que mejor manejan sus vidas, no porque tengan más horas en el día, sino porque tienen a Dios caminando con ellas. Les voy a contar lo que hago yo. Todos los días, sin falta, paso mi primera hora del día en oración. Antes de revisar el teléfono, antes de leer las noticias, antes de hacer cualquier cosa, me levanto y me voy ante el Santísimo. Y le doy esa hora
A veces es hermosa, llena de consolaciones. A veces es árida, siento que no pasa nada, pero la doy, porque no es por lo que siento. Es por fidelidad, es por amor. Y créanme, esa hora sostiene todo mi día. Es mi ancla, mi fuerza, mi secreto. Sin ella me hundiría. Con ella puedo enfrentar lo que sea, porque sé que no estoy solo. Sé que Él está conmigo, sé que me ama, y eso lo cambia todo. Ahora viene algo que quizás les suene extraño, pero es fundamental. La oración no es solo palabras, es también escucha. Ya lo mencioné antes, pero quiero profundizar, porque esto es lo que más nos cuesta. Estamos tan acostumbrados a llenar el silencio, a llenar cada momento con ruido, que cuando nos quedamos callados ante Dios nos sentimos incómodos, nos sentimos raros. Y enseguida volvemos a hablar, a pedir, a recitar. Pero hermanos, en el silencio es donde Dios habla, no con voz audible, no con palabras que suenan en el oído, sino con inspiraciones, con paz, con certezas interiores, con movimientos del corazón. Ahí es donde Él nos guía, nos corrige, nos consuela. El profeta Elías aprendió esto, ¿recuerdan la historia? Estaba huyendo, desesperado, y Dios le dijo que se presentara en la montaña porque él iba a pasar. Y vino un viento huracanado que partía las montañas y quebraba las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego vino fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y después del fuego vino un susurro suave, una brisa leve, y ahí estaba Dios, en el susurro, en la brisa, en lo silencioso. Y esa es la forma en que Dios nos habla la mayoría de las veces, no en lo espectacular, no en lo ruidoso, sino en lo pequeño, lo sutil, lo que solo podemos percibir si estamos atentos, si estamos en silencio. Pero para escuchar ese susurro, tienen que aquietar todo lo demás, su mente que no para de pensar, su corazón que está lleno de preocupaciones, sus sentidos que están bombardeados por 1000 estímulos. Tienen que crear espacio interior. Y eso se logra con la práctica. No va a pasar de la noche a la mañana. Las primeras veces que intenten quedarse en silencio ante Dios les va a parecer imposible. La mente va a saltar de un pensamiento a otro. Van a recordar pendientes, van a planear el día, van a distraerse con cualquier cosa. Es normal. No se desanimen, solo vuelvan suavemente a la presencia de Dios una y otra vez, como quien entrena un músculo. Poco a poco van a ir encontrando ese lugar interior de quietud. Y cuando lo encuentren van a descubrir un tesoro. Santa Teresa de Ávila hablaba de las moradas interiores, de ese castillo que cada uno tiene dentro donde Dios habita. Pero la mayoría de nosotros nunca entramos a ese castillo. Nos quedamos en el patio exterior, en las salas de recepción. Nunca llegamos al centro, a la cámara nupcial donde el rey nos espera. Y esa es la tragedia. Que tenemos a Dios dentro de nosotros más cerca que nuestra propia respiración y no lo sabemos. Porque nunca nos hemos adentrado. Nunca nos hemos atrevido a hacer el viaje interior. Y ese viaje, hermano, se hace en el silencio. Se hace cuando dejas de mirar afuera y empiezas a mirar adentro. Cuando dejas de buscar a Dios en el ruido y empiezas a buscarlo en la quietud de tu corazón. Y aquí viene algo hermoso. Cuando empiezas a escuchar a Dios, cuando empiezas a percibir su voz interior, tu vida empieza a tener dirección. Ya no andas a ciegas. Ya no te mueves solo por tus impulsos o tus emociones. Empiezas a moverte guiado por el Espíritu. Y eso es otra cosa. Eso es vivir en plenitud. Porque Dios ve lo que tú no ves, sabe lo que viene, conoce tus talentos, tus heridas, tu misión. Y cuando le das espacio para que te guíe, Él te lleva por caminos que nunca hubieras imaginado. Te abre puertas que parecían cerradas. Te da palabras en el momento preciso. Te da paz en medio de las tormentas. Y todo porque aprendiste a escuchar. Quiero decirles algo que para mí ha sido una revelación enorme en mi vida de oración y creo que puede serlo también para ustedes. La oración más poderosa, la que realmente mueve el corazón de Dios y transforma al que la hace, no es la que pide cosas, sino la que adora. La adoración, hermanos, esa es la oración del cielo. Esa es la que los ángeles hacen sin cesar. Santo, santo, santo. Y cuando nosotros entramos en esa dimensión, cuando dejamos de centrarnos en nuestras necesidades y nos centramos en quién es Dios, algo cambia radicalmente. Porque adorar es reconocer su grandeza, su bondad, su amor, es contemplarlo, es deleitarse en Él. Y cuando haces eso, cuando pones tu mirada en Él en lugar de en ti mismo, tus problemas se ven diferentes. No es que desaparezcan, es que se ven en perspectiva.
Porque si Dios es tan grande, tan poderoso, tan amoroso, entonces ningún problema es demasiado grande para Él. Ninguna situación está fuera de su control. Ningún dolor es mayor que su capacidad de consolar. Y esa paz que viene de la adoración es sobrenatural. No depende de tus circunstancias. Depende de a quién estás mirando. Por eso el salmista dice, pon tus ojos en el Señor y serás iluminado. Porque donde pones tu mirada, ahí pones tu corazón. Si miras tus problemas todo el día, vivirás angustiado. Si miras a Dios, vivirás en paz. Así de simple, así de profundo. Y la adoración no requiere palabras elaboradas. Puede ser simplemente estar ante el Santísimo y decirle, te amo, eres bueno, eres santo, confío en ti. O incluso sin palabras, solo mirarlo. Como María a los pies de Jesús. Ella no estaba haciendo nada productivo desde el punto de vista de Marta, solo estaba ahí sentada, escuchando, contemplando. Y Jesús dijo que había elegido la mejor parte. Porque eso es lo que Dios quiere. Quiere que estemos con Él, no por lo que podamos obtener, no por lo que vaya a darnos, sino porque lo amamos, porque Él nos basta. Y cuando llegamos a ese punto, hermanos, ahí es cuando Dios puede darnos todo, porque ya no estamos aferrados, ya no estamos exigiendo, estamos simplemente amando. Les voy a compartir algo que me pasó hace algunos años. Estaba pasando por un momento muy difícil en mi ministerio. Había conflictos, incomprensiones, sentía que todo se estaba cayendo. Y estaba orando desesperadamente para que Dios arreglara la situación. Pero nada cambiaba. Al contrario, empeoraba. Hasta que un día, cansado de pedir, me senté ante el sagrario y solo empecé a adorar. Jesús, tú eres bueno aunque yo no entienda. Tú eres fiel aunque todo se caiga. Tú eres mi Señor aunque no tenga respuestas. Y me quedé ahí, repitiendo esas verdades. No como fórmulas mágicas, sino como anclas para mi alma. Y después de un rato, una paz inexplicable llenó mi corazón. Nada había cambiado afuera, pero todo había cambiado adentro. Porque había dejado de depender de las circunstancias y había vuelto a depender de Él. ¿Y saben qué pasó después? Las circunstancias eventualmente sí cambiaron, pero no de la forma que yo esperaba. Dios hizo algo mejor. Trajo sanación donde había división, trajo claridad donde había confusión, pero lo hizo a su manera, en su tiempo. Y yo pude vivirlo en paz porque había aprendido a adorarlo en medio de la tormenta. Si hubiera seguido solo pidiendo, solo exigiendo, me hubiera hundido en la ansiedad. Pero la adoración me sostuvo. Y esa es la lección. Cuando no sepas qué orar, adora. Cuando estés confundido, adora. Cuando todo se esté cayendo, adora. Porque la adoración te conecta con la realidad más grande, que Dios es Dios y tú estás seguro en sus manos. La adoración también te libera del ego. Porque cuando adoras, no eres tú el centro, es Él. Y eso es sanador. Porque muchas veces nuestro sufrimiento viene de estar demasiado centrados en nosotros mismos, en lo que queremos, en lo que nos falta, en lo que nos duele. Y no está mal tener necesidades, no está mal sufrir, pero cuando todo gira alrededor de ti, te asfixias. En cambio, cuando adoras, sales de ti mismo, entras en algo más grande, y ahí hay libertad, ahí hay aire, ahí hay vida. Por eso los santos eran tan libres, tan gozosos, aunque muchos de ellos sufrieron enormemente, porque vivían en adoración. Vivían mirando a Dios, no a sus circunstancias. Ahora quiero tocar algo que sé que muchos de ustedes necesitan escuchar. La oración no es solo para cuando te sientes bien, no es solo para cuando estás en gracia. De hecho, es especialmente importante cuando estás caído, cuando has pecado, cuando te sientes más lejos de Dios. Porque ahí es cuando más lo necesitas y sin embargo es cuando menos oramos por vergüenza, por culpa, porque pensamos que Dios no quiere vernos en ese estado. Pero hermanos, eso es mentira del enemigo. Dios nunca te da la espalda. Eres tú quien le das la espalda a Él. Y cuando pecas, lo que tienes que hacer no es alejarte más, es correr hacia Él. Como el hijo pródigo que vuelve a la casa del padre, sucio, arrepentido, sin excusas, pero vuelve y el padre no lo rechaza, lo abraza, lo restaura, lo celebra. Muchos de ustedes llevan años sin confesarse porque sienten que han hecho cosas imperdonables, porque sienten que Dios ya se cansó de perdonarlos. Porque vuelven a caer en lo mismo una y otra vez y piensan que ya no hay esperanza. Y yo les digo, están equivocados. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay caída de la que Él no pueda levantarte. No hay oscuridad que su luz no pueda penetrar. Pero tienes que dar el paso. Tienes que volver. Tienes que orar aunque no sientas ganas, aunque te sientas hipócrita, aunque pienses que no lo mereces.
Porque la oración no es para los que lo tienen todo resuelto, es para los que estamos rotos, es para los que necesitamos misericordia, es para pecadores, y todos lo somos. San Pedro lo entendió. Negó a Jesús 3 veces, lo traicionó en el peor momento y después lloró amargamente, pero no se alejó para siempre, volvió y cuando Jesús resucitó se le apareció y en lugar de reprocharle, en lugar de condenarlo, le preguntó, Pedro, ¿me amas? 3 veces, una por cada negación, y le dio la oportunidad de reafirmar su amor. Eso es lo que Dios hace con nosotros, no nos machaca con nuestros pecados. Nos da la oportunidad de volver a elegirlo, de volver a amarlo, de volver a empezar, pero tenemos que acercarnos, tenemos que orar. Aunque sea una oración torpe, quebrada, llena de lágrimas, esa es la oración que más toca el corazón de Dios. Y aquí quiero ser muy claro. La oración después del pecado no es para convencer a Dios de que te perdone. Él ya está dispuesto a perdonarte. Su misericordia es infinita. La oración es para que tú abras tu corazón a ese perdón, para que lo recibas, para que dejes de castigarte, para que dejes de huir. Porque el problema no es que Dios no te perdone. El problema es que tú no te perdonas a ti mismo. Sigues cargando la culpa, el remordimiento, la vergüenza. Y eso te envenena, te paraliza, te impide avanzar. Pero cuando oras, cuando te presentas ante Dios tal como estás y le pides perdón de corazón, Él te lo da. Inmediatamente, sin condiciones. Y te libera de esa carga. He visto esto tantas veces en el confesionario. Personas que llegan destrozadas, que no se han confesado en años, que cargan pecados que los han estado matando por dentro. Y cuando finalmente los confiesan, cuando finalmente los sacan a la luz, cuando escuchan las palabras de la absolución, es como si nacieran de nuevo. El peso se va, la luz vuelve a sus ojos, la paz vuelve a su corazón. Porque han experimentado la misericordia de Dios de forma concreta y eso los cambia para siempre. Por eso les digo, no posterguen más. Si hay algo en su vida que los está alejando de Dios, llévenlo a la oración, llévenlo a la confesión. No importa qué tan grande sea, no importa cuántas veces hayan caído, Dios los espera, con los brazos abiertos, listos para abrazarlos y decirles, bienvenido a casa. Y ahora permítanme llevarlos a un nivel más profundo todavía. La oración de intercesión. Orar por otros. Esto es algo que los santos hacían constantemente y es una de las formas más poderosas de amor. Porque cuando oras por alguien, estás poniéndote en la brecha por esa persona. Estás llevándola ante Dios, estás suplicando por su bien y eso tiene un poder inmenso, más de lo que imaginamos. Porque nuestras oraciones pueden cambiar el destino de almas. Pueden arrancar personas del infierno, pueden traer conversiones que parecían imposibles, pueden sanar relaciones rotas, pueden salvar vidas. Santa Mónica oró durante 30 años por la conversión de su hijo Agustín. 30 años, imaginen eso, 30 años viendo a su hijo vivir en el pecado, alejado de Dios, perdido, pero ella nunca dejó de orar, nunca perdió la esperanza. Y al final Dios escuchó. Agustín se convirtió. Y no solo eso, se convirtió en uno de los santos más grandes de la historia de la iglesia, un doctor de la iglesia, un padre de la fe, todo porque una madre no dejó de orar, porque creyó que Dios podía hacer lo imposible. Y lo hizo. Eso es el poder de la intercesión. Eso es lo que nuestras oraciones pueden lograr. Pero la intercesión requiere algo, requiere que ames. Porque no puedes interceder de verdad por alguien que no te importa. No puedes orar con fervor por alguien a quien no amas. Y aquí está el secreto. Cuando empiezas a orar por alguien, aunque no te caiga bien, aunque te haya hecho daño, algo cambia en tu corazón. Porque la oración abre el amor. Cuando llevas a alguien ante Dios en oración, Dios te muestra a esa persona como Él la ve, con misericordia, con compasión. Y tu corazón empieza a ablandarse, empiezas a ver más allá de sus faltas, empiezas a desearle el bien. Y eso te libera. Te libera del rencor, del resentimiento, de la amargura. Les voy a contar algo personal. Hubo una persona en mi vida que me hizo mucho daño. Me calumnió, me traicionó, me causó un sufrimiento enorme y durante mucho tiempo sentí rabia hacia esa persona. No quería orar por ella, no quería perdonarla, pero el Espíritu Santo insistía y finalmente a regañadientes empecé a orar. Al principio eran oraciones frías, mecánicas. Señor, perdónala, aunque yo no puedo. Pero seguí orando.
Y con el tiempo algo empezó a cambiar. Empecé a ver a esa persona de otra manera. Empecé a entender sus heridas, sus miedos, lo que le había llevado a actuar así. Y mi corazón se fue sanando, no de golpe, poco a poco, hasta que un día me di cuenta de que ya no sentía rabia, sentía compasión. Y eso fue un milagro que vino por la oración. Así que les digo, oren por los que aman, oren por los que sufren, oren por los que están lejos de Dios, oren incluso por los que les han hecho daño, porque esa oración los va a sanar tanto a ustedes como a ellos. Y nunca subestimen el poder de esas oraciones. Puede que no vean resultados inmediatos, puede que pasen años, pero Dios está trabajando. Y un día verán los frutos. Un día verán cómo esas semillas que plantaron en oración dieron vida y se van a alegrar de no haber dejado de orar, de haber confiado, de haber amado. Y ahora, hermanos, quiero hablarles de algo que me apasiona profundamente, la oración comunitaria. Porque aunque la oración personal es fundamental, insustituible, también necesitamos orar con otros. Necesitamos la iglesia. Necesitamos la comunidad. Jesús lo dijo claramente, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay un poder especial cuando oramos juntos, cuando nos unimos en una misma intención, en un mismo corazón. Porque ahí se manifiesta el cuerpo de Cristo, ahí se hace visible la unidad que Jesús vino a traer. Y la forma más alta de oración comunitaria es la Eucaristía, la misa. Esa es la cumbre de toda oración, porque ahí no estamos solo hablando con Dios, estamos participando del sacrificio de Cristo, estamos uniéndonos a su entrega en la cruz. Estamos recibiendo su cuerpo y su sangre. No hay nada más grande, no hay nada más poderoso. Por eso la misa no puede ser opcional para un católico que quiere crecer espiritualmente, no puede ser algo que haces solo cuando te apetece. Tiene que ser el centro de tu semana, el momento cumbre de tu vida de oración. Pero muchos van a misa como autómatas. Llegan tarde, se van antes de que termine, no participan, no cantan, no escuchan, van a cumplir. Y eso es una tragedia, porque están perdiendo el tesoro más grande que tenemos. Están desaprovechando el encuentro más íntimo con Jesús que podemos tener en esta vida. Hermanos, la próxima vez que vayan a misa, vayan conscientes, vayan preparados. Lleguen unos minutos antes y usen ese tiempo para poner su corazón en disposición. Piensen en lo que va a pasar. El cielo va a descender, Cristo va a hacerse presente, ustedes van a comulgar con Dios. Es inmenso, es sagrado, es transformador, pero solo si lo viven así. Y no se queden solos en su fe, busquen comunidad, busquen hermanos con los que puedan orar, compartir, crecer, porque la vida cristiana no es un camino solitario, necesitamos apoyo, necesitamos aliento. Necesitamos que otros nos corrijan cuando nos desviamos, que nos levanten cuando caemos, que celebren con nosotros cuando avanzamos. Por eso existen los grupos de oración, las comunidades, los movimientos. No están ahí por casualidad, están porque Dios sabe que nos necesitamos unos a otros, que juntos somos más fuertes, que la fe compartida crece, mientras que la fe aislada se marchita. Les voy a contar algo hermoso que viví. Hace años formamos un pequeño grupo de oración en la parroquia, éramos 6 personas, nos juntábamos una vez por semana para orar juntos. Al principio era un poco incómodo, no todos sabíamos cómo orar en voz alta, había silencios raros, pero persistimos y con el tiempo ese grupo se convirtió en familia. Nos conocíamos profundamente, sabíamos las luchas de cada uno, orábamos específicamente por las necesidades de cada hermano y vimos milagros, vimos sanaciones. Vimos conversiones, vimos cómo Dios se movía poderosamente cuando nos reuníamos en su nombre. Y hasta el día de hoy, años después, esas personas son pilares en mi vida, porque oramos juntos, porque compartimos nuestra fe, porque nos sostuvimos mutuamente. Así que no tengan miedo de buscar eso, no tengan miedo de abrir su corazón a otros, no tengan miedo de orar en comunidad. Sé que puede dar vergüenza al principio, sé que puede sentirse vulnerable, pero créanme, vale la pena. Porque cuando descubren la belleza de orar con otros, cuando experimentan cómo el Espíritu Santo se mueve en medio de la comunidad, su fe va a dar un salto, va a crecer de una manera que nunca hubiera crecido solo, porque así nos diseñó Dios, para vivir en comunión, para amarnos, para orar juntos. Y ahora quiero abordar algo que sé que frustra a muchos, la sequedad en la oración. Esos momentos en los que oras y sientes que no pasa nada, en los que Dios parece estar en silencio,
en los que tu corazón está frío y tus palabras suenan huecas. Todos hemos pasado por ahí. Y es tentador pensar que estamos haciendo algo mal, que Dios está enojado con nosotros, que nuestra oración no sirve. Pero, hermanos, la sequedad no es señal de que Dios te ha abandonado. Al contrario, muchas veces es señal de que Él te está llevando más profundo, porque en la consolación es fácil orar. Cuando sientes la presencia de Dios, cuando tu corazón está encendido, orar es un deleite. Pero cuando no sientes nada, cuando tienes que orar por pura fe, por puro amor, sin recompensa emocional, ahí es donde tu oración vale más. Santa Teresa de Niño Jesús pasó los últimos meses de su vida en una sequedad espiritual total. Sentía como si Dios no existiera, como si todo lo que había creído fuera mentira, pero siguió orando, siguió amando, siguió confiando. Y eso, hermanos, es heroicidad. Eso es santidad, porque cualquiera puede orar cuando se siente bien. Pero orar cuando no sientes nada, cuando tienes que arrastrarte a la capilla, cuando tienes que forzar las palabras, eso requiere un amor verdadero, un amor que no depende de los sentimientos, un amor maduro. Y ese es el amor que Dios está formando en ti cuando permite la sequedad. Así que no se desanimen, no abandonen la oración porque no sientan nada, no midan su vida espiritual por lo que sienten, porque los sentimientos vienen y van, son volubles, cambian con el clima emocional. Pero la fe es más profunda que eso. La fe es decisión, es voluntad. Es decir, sí a Dios aunque no veas, aunque no sientas, aunque no entiendas. Y cuando oras en medio de la sequedad, estás ejercitando esa fe. La estás fortaleciendo. Porque un día la sequedad va a pasar. Dios va a volver a llenar tu corazón de su presencia. Y vas a entender que esos momentos áridos fueron necesarios. Que te enseñaron a confiar. Que te purificaron. Que te prepararon para recibir más. San Juan de la Cruz llamaba a esto la noche oscura del alma y escribió que es en esa noche donde Dios trabaja más profundamente, donde nos vacía de nuestras propias ideas sobre Él, de nuestras necesidades emocionales, de nuestro apego a las consolaciones, para llenarnos solo de Él, del Dios verdadero, no del Dios que nosotros inventamos para sentirnos bien. Y eso es doloroso, es oscuro, pero es necesario, porque si siempre dependiéramos de los sentimientos, nuestra fe sería frágil, se caería la primera dificultad. En cambio, cuando aprendes a orar en la oscuridad, cuando aprendes a confiar sin ver, tu fe se vuelve inquebrantable. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Les voy a dar un consejo práctico para esos momentos de sequedad. Cuando no sepas qué decir, cuando las palabras no salgan, usa las palabras de la Escritura. Reza los salmos. Esos son la oración del pueblo de Dios desde hace milenios. Ahí vas a encontrar palabras para tu alabanza, para tu súplica, para tu lamento. Ahí vas a encontrar expresiones que dicen lo que tú no puedes decir y Dios las recibe como si fueran tuyas, porque son suyas, son su palabra. Entonces cuando tú se las devuelves en oración, Él se complace. Otra cosa que puedes hacer es simplemente estar ahí. No tienes que decir nada, solo preséntate ante Dios. Siéntate ante el sagrario y dile, aquí estoy, Señor, no tengo nada que decir, pero estoy aquí porque te amo. Eso es suficiente. Eso es oración verdadera. Y recuerden que la sequedad no dura para siempre. Es una estación. Pasará. Y cuando pase, cuando vuelvan las consolaciones, cuando vuelvan a sentir a Dios cerca, van a valorarlo de una manera nueva. Van a agradecer de una forma más profunda. Porque habrán aprendido que Dios es fiel incluso cuando no lo sientes. Que su amor no depende de tus emociones, que Él está siempre ahí, en las alturas y en los valles, en la luz y en la oscuridad. Y esa certeza, hermanos, esa roca firme, es lo que te va a sostener por el resto de tu vida. Ahora quiero hablarles de algo muy concreto y práctico. Cómo estructurar su tiempo de oración diaria. Porque una cosa es saber que tienes que orar y otra es saber cómo hacerlo. Muchos se sienten perdidos cuando se sientan a orar. No saben por dónde empezar, no saben qué hacer y terminan distrayéndose o abandonando. Así que les voy a dar una estructura simple que a mí me ha funcionado y que he enseñado a miles de personas. No es una regla rígida, es una guía. Pueden adaptarla a su estilo, a su momento de vida, pero les va a dar un marco para empezar. Primero, comiencen con un momento de silencio, solo unos segundos para quietarse, respiren profundo, tomen conciencia de que están entrando en la presencia de Dios. Dejen afuera las preocupaciones, las prisas, el ruido, háganle espacio a Él. Segundo, invoquen al Espíritu Santo.
Pídanle que los guíe, que les abra el corazón, que les dé luz, porque sin el Espíritu, la oración es solo esfuerzo humano. Con Él se vuelve encuentro divino. Tercero, lean un pasaje de la Escritura. No mucho, quizás solo unos versículos, pero léanlo despacio, saboreándolo. Dejen que Dios les hable a través de su palabra. Cuarto, hablen con Dios sobre lo que acaban de leer. ¿Qué les dijo? ¿Qué les tocó? ¿Qué no entendieron? Es conversación. Quinto, presenten sus peticiones. Aquí es donde piden por lo que necesitan, por los que aman, por el mundo, pero háganlo después de haber escuchado, después de haber adorado. No empiecen por ahí. Sexto, den gracias. Siempre, siempre den gracias. Aunque estén pasando por momentos difíciles, siempre hay algo por lo que agradecer. Y la gratitud abre el corazón a la alegría. Séptimo, terminen con un rato de silencio. Solo estén ahí. Descansen en Dios. Como un niño en los brazos de su padre, sin palabras, solo presencia. Y finalmente, hagan un propósito. Algo concreto que van a hacer ese día como respuesta a lo que Dios les habló, porque la oración tiene que llevarnos a la acción, tiene que transformar nuestra vida. Esa es la estructura básica. Puede tomarles 15 minutos, puede tomarles una hora, depende del tiempo que tengan. Pero lo importante es que sea un momento real, no una prisa. Que sea un encuentro, no una fórmula. Y créanme, si hacen esto todos los días, su vida va a cambiar. Porque van a empezar a conocer a Dios de verdad, no de oídas, no por lo que otros les dijeron, sino por experiencia personal. Y esa es la fe que resiste, esa es la fe que da fruto, esa es la fe que transforma. Y algo más, lleven un diario de oración si pueden. No tiene que ser elaborado, solo unas líneas cada día sobre lo que Dios les habló, sobre lo que sintieron, sobre las respuestas que recibieron. Porque con el tiempo, cuando vuelvan a leer ese diario, van a ver la fidelidad de Dios, van a ver cómo Él ha estado guiándolos, sanándolos, llevándolos. Y eso va a fortalecer su fe de una manera increíble. Porque muchas veces olvidamos lo que Dios ha hecho y cuando olvidamos dudamos. Pero cuando tenemos un registro de su fidelidad, cuando vemos escrito cómo nos ha sostenido, entonces confiamos más fácilmente en lo que viene. He conocido personas que después de años de llevar un diario de oración, lo leen y lloran, porque ven la mano de Dios en cada página. Ven cómo Él ha contestado oraciones que ya ni recordaban. Ven cómo ha cerrado puertas que en su momento dolieron, pero que ahora entienden que era protección. Ven cómo ha abierto caminos que nunca imaginaron y se llenan de gratitud, de asombro, de amor, porque ven que no han caminado solos, que Dios ha estado ahí en cada paso, atento, cercano, fiel. Y eso, hermanos, es un tesoro, un testimonio de su amor que nadie les puede quitar. Así que les animo, estructuren su oración, denle forma, no para que sea rígida, sino para que sea fructífera. Y luego déjense llevar por el Espíritu dentro de esa estructura, porque a veces Él va a querer que se queden más tiempo en un punto, a veces va a querer que salte en otro. Está bien, la estructura es solo el marco, el contenido lo pone Él y ustedes en diálogo con Él. Eso es la oración viva. Eso es lo que estamos buscando. Ahora quiero tocar algo que es sumamente importante y que muchos descuidan, la relación entre la oración y la vida sacramental, porque no podemos separar nuestra oración personal de los sacramentos, son inseparables. Se alimentan mutuamente. La oración nos prepara para recibir los sacramentos con fruto y los sacramentos nos dan la gracia para orar mejor. Es un círculo virtuoso. Y cuando uno de los dos falta, el círculo se rompe y nuestra vida espiritual sufre. Ya hablé de la Eucaristía, pero quiero insistir. Si no están yendo a misa cada domingo, si no están recibiendo a Jesús en la comunión, su vida de oración va a ser débil. Porque la Eucaristía es la fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Es ahí donde recibimos la fuerza, la gracia, el alimento espiritual que necesitamos para vivir. Sin ella, nos quedamos con nuestras propias fuerzas. Y nuestras fuerzas no son suficientes. Necesitamos la gracia de Dios. Y esa gracia se derrama de manera única en los sacramentos, así que no los descuiden. No piensen que pueden ser católicos sin los sacramentos. No funciona así. Y la confesión. Hermanos, la confesión es fundamental. No pueden tener una vida de oración profunda si tienen pecados mortales sin confesar. Porque el pecado grave nos separa de Dios, nos cierra el canal de la gracia. Y aunque podamos orar,
nuestra oración no va a tener la fuerza que debería. Por eso los santos se confesaban frecuentemente, no solo cuando pecaban gravemente, sino regularmente, porque sabían que la confesión es medicina, es limpieza, es renovación, es volver a empezar, es recibir el abrazo del Padre que nos perdona y nos dice: adelante, hijo mío, sigue caminando. Yo les recomiendo que se confiesen al menos una vez al mes, aunque no tengan pecados mortales, porque siempre hay cosas que confesar, siempre hay áreas en las que necesitamos conversión. Y el sacramento nos da la gracia para esa conversión, nos fortalece contra las tentaciones, nos da luz para ver nuestras debilidades y nos llena de paz, esa paz que solo viene del perdón de Dios. Además, cuando se confiesan regularmente con el mismo sacerdote, ese sacerdote puede acompañarlos espiritualmente, puede darles consejos específicos para su lucha, puede orar por ustedes de manera más concreta, y eso es un regalo enorme. Y no tengan miedo de abrirse en la confesión, no escondan nada, díganlo todo, porque el sacerdote está ahí como instrumento de la misericordia de Dios, no para juzgarlos, no para condenarlos, sino para absolverlos, para darles el perdón que tanto necesitan. Y créanme, los sacerdotes hemos escuchado de todo, no hay nada que nos vaya a escandalizar, no hay nada que nos vaya a hacer pensar menos de ustedes. Al contrario, cuando vemos a alguien que viene con humildad, con arrepentimiento sincero, nuestro corazón se llena de alegría, porque sabemos que esa persona va a recibir la gracia de Dios, va a salir renovada, va a ser libre. Así que hagan de la confesión y la Eucaristía el centro de su vida sacramental y verán cómo su oración florece, porque están bebiendo de la fuente, están recibiendo lo que necesitan para crecer y su relación con Dios se va a profundizar de una manera que nunca imaginaron, porque Él se da a conocer especialmente en los sacramentos. Ahí se revela, ahí se entrega, ahí transforma. Y cuando ustedes participan de eso con fe, con devoción, con preparación que viene de la oración, todo cambia. Y ahora llegamos a algo crucial que quiero que entiendan con claridad. La oración no es escapismo, no es huir de la realidad, no es refugiarse en un mundo espiritual para ignorar los problemas del mundo real. Al contrario, la verdadera oración te lanza a la realidad, te da ojos para ver lo que realmente importa, te da corazón para amar como Dios ama, te da manos para servir como Jesús sirvió, porque no podemos separar la oración de la caridad. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo, y no podemos amar al prójimo de verdad si no oramos, son inseparables. Santa Teresa de Calcuta lo dijo perfectamente: el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor y el fruto del amor es el servicio. Todo está conectado. Empiezas con el silencio, con la oración, ahí tu fe crece y esa fe se traduce en amor y ese amor te impulsa a servir. Pero si quitas la oración del principio, todo el resto se derrumba. Porque sin oración, el servicio se vuelve activismo, se vuelve algo que haces con tus fuerzas, y terminas quemado, frustrado, vacío. En cambio, cuando sirves desde la oración, desde el encuentro con Dios, tu servicio tiene otra calidad, tiene unción, tiene fruto. Porque no eres tú quien sirve, es Cristo en ti. Y déjenme decirles algo más. Cuando oran de verdad, cuando se encuentran con el amor de Dios, no pueden quedarse indiferentes ante el sufrimiento, no pueden cerrar los ojos a la injusticia, no pueden ignorar al pobre, al enfermo, al que sufre, porque el mismo Dios que te ama te muestra el rostro de los que aman, te hace sensible al dolor ajeno, te rompe el corazón por lo que rompe el suyo, y entonces sales a hacer algo, sales a amar concretamente. Y eso, hermanos, es la fe en acción. Eso es el cristianismo verdadero, no solo palabras, no solo sentimientos piadosos, sino amor tangible, servicio real. Les voy a contar algo que me marcó profundamente. Hace años conocí a una mujer que pasaba horas en adoración ante el Santísimo. Horas. Y yo pensaba, qué vida de oración tan hermosa. Pero cuando salía de la capilla, esa mujer se iba a un albergue de personas sin hogar y servía comida, lavaba ropa, abrazaba a los que nadie quería abrazar. Y un día le pregunté cómo podía hacer tanto, de dónde sacaba la energía, y me dijo algo que nunca olvidé: yo veo a Jesús en el sagrario y luego voy a servirlo en la calle. Es el mismo Jesús. Si lo amo aquí, tengo que amarlo allá. Eso es coherencia. Eso es vivir lo que se ora. Así que examinen su vida. Si su oración no los está haciendo más amorosos, más generosos, más pacientes, más dispuestos a servir, algo está mal. Porque la verdadera oración transforma. Y la primera transformación que debe haber
es en la capacidad de amar. Si oran mucho pero siguen siendo egoístas, duros de corazón, indiferentes al sufrimiento ajeno, entonces no están orando de verdad. Están haciendo otra cosa. Están cumpliendo un ritual, pero no están encontrándose con Dios. Porque quien se encuentra con Dios, quien toca su amor, no puede quedarse igual. Tiene que cambiar. Tiene que amar. Y el amor concreto empieza en casa. Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Ahí es donde primero tienes que demostrar que tu oración es real. No en grandes gestos heroicos, sino en la paciencia diaria, en el perdón repetido, en el servicio humilde. Porque es fácil amar a los desconocidos. Es difícil amar a los que viven contigo, a los que te sacan de quicio, a los que conocen tus defectos. Pero ahí es donde se prueba el amor verdadero. Ahí es donde tu oración tiene que dar fruto. Si en casa eres un ogro, pero en la iglesia eres un santo, algo está muy mal. Ahora quiero hablarles de algo que tal vez les sorprenda. La importancia del cuerpo en la oración. Porque no somos solo espíritu, somos cuerpo y alma. Y el cuerpo también ora. Cuando nos arrodillamos estamos diciendo con nuestro cuerpo, reconozco que tú eres Dios y yo no. Cuando hacemos la señal de la cruz, estamos marcándonos con el signo de nuestra salvación. Cuando levantamos las manos estamos expresando alabanza, rendición, súplica. Todo esto es oración y es importante porque el cuerpo influye en el alma y el alma en el cuerpo. Por eso en la tradición católica tenemos tantas posturas de oración, de rodillas, de pie, sentados, postrados. No son caprichos, son formas de involucrar todo nuestro ser en la oración y cada una tiene su significado. Arrodillarse es adoración, humildad. Estar de pie es disponibilidad, atención. Sentarse es escucha, receptividad. Postrarse es entrega total. Usen su cuerpo en la oración. No oren solo con la mente, oren con todo su ser. Porque así nos creó Dios, unidos cuerpo y alma. Y cuando los dos oran juntos, la oración es más plena. También el ayuno. El ayuno es oración del cuerpo. Cuando renuncias a la comida estás diciendo, Dios, tú me bastas, no necesito esto, te necesito a ti. Y eso es poderoso. El ayuno te hace consciente de tu dependencia, te saca de la comodidad, te hace sentir el hambre, la debilidad. Y en esa debilidad te acuerdas de que sin Dios no eres nada. Por eso Jesús ayunó, por eso los santos ayunaban, no para castigarse, sino para unirse más a Dios, para abrir espacio para Él. Y los demonios, dice Jesús, solo salen con oración y ayuno. Hay batallas espirituales que requieren más que palabras, requieren sacrificio. No estoy diciendo que todos tienen que ayunar de forma extrema, cada uno según su salud, su estado de vida, pero algo, renuncien a algo. Puede ser comida, puede ser televisión, puede ser redes sociales, lo que sea que los ate, que los distraiga, que les quite tiempo para Dios. Renuncien a eso por un tiempo y ofrezcan esa renuncia como oración. Verán cómo eso les da libertad, cómo les abre el corazón, cómo intensifica su oración, porque el ayuno y la oración van de la mano, se potencian mutuamente y juntos son un arma espiritual poderosa. Y algo más sobre el cuerpo, cuiden su postura, su ambiente de oración, busquen un lugar tranquilo. Si pueden tener un rincón de oración en su casa, un lugar donde siempre vayan a orar, háganlo con una imagen, una vela, una Biblia. Algo que les ayude a entrar en ambiente, porque el ambiente importa. Cuando llegas a ese lugar, tu mente y tu cuerpo saben, es hora de orar. Y se disponen más fácilmente, no es magia, es psicología básica. Nos acostumbramos. Y esas costumbres nos ayudan y cuiden su postura. No oren acostados en la cama porque se van a quedar dormidos. Siéntense derechos o arrodíllense. Estén alertas porque la oración requiere atención, requiere que estés despierto, presente. No digo que no puedas orar en la cama antes de dormir, pero ese no puede ser tu único momento de oración, porque ahí ya estás cansado, tu mente está nublada. Dedica un tiempo cuando estés fresco, cuando puedas dar lo mejor de ti a Dios, porque Él merece lo mejor, no las obras. Y finalmente sobre este punto, usen los sentidos en la oración, el olor del incienso, la luz de una vela, la música sacra, las imágenes sagradas.
Todo eso puede ayudarles a orar. No es necesario. Dios no necesita nada de eso. Pero nosotros sí, porque somos seres sensoriales. Y cuando nuestros sentidos están involucrados, nuestra oración es más viva. Por eso la liturgia católica es tan rica. Está llena de símbolos, de gestos, de imágenes, porque hablan a todo nuestro ser. Usen eso. No lo desprecien. Aprovechen esa riqueza para profundizar su oración. Hermanos, estamos llegando al final de este recorrido y quiero cerrar hablándoles del fruto último de la oración, la unión con Dios, porque ese es el objetivo. No sentir cosas bonitas, no recibir respuestas a nuestras peticiones. Todo eso es bueno, pero no es lo principal. Lo principal es la unión. Llegar a ese punto donde tu voluntad y la de Dios son una, donde vives en Él y Él en ti, donde ya no hay separación. Eso es lo que los místicos llaman matrimonio espiritual. Es la cumbre de la vida de oración y está al alcance de todos. No es solo para unos pocos privilegiados, es para ti, pero requiere entrega total. Jesús lo dijo, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Esa permanencia, esa comunión constante, es lo que buscamos. No es que siempre vayamos a estar orando formalmente, pero sí que todo lo que hagamos se convierta en oración. Que vivamos conscientes de su presencia, que actuemos en unión con Él, que nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestros pensamientos estén impregnados de Él. Eso es vivir en oración, eso es la vida mística. Y sí, requiere práctica, requiere años, requiere fidelidad, pero es posible. San Pablo lo vivió. Por eso pudo decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esa es la meta, que Cristo viva en ti de tal manera que todo lo que hagas sea Él actuando a través de ti. Que tu amor sea su amor, que tu servicio sea su servicio, que tu oración sea su oración. Y cuando llegas ahí, hermanos, has encontrado el tesoro escondido, has encontrado la perla de gran precio y todo lo demás se vuelve secundario, porque lo tienes a Él y Él es todo. Pero para llegar ahí, tienen que morir a ustedes mismos. Tienen que crucificar el ego, los deseos egoístas, las ambiciones mundanas. Tienen que vaciarse para que Él los llene. Y eso duele. Es la cruz. Es el seguimiento radical de Cristo. Pero al otro lado de esa muerte está la resurrección. Está la vida verdadera. Está la plenitud que tanto han buscado. Así que no tengan miedo. Entréguense. Déjense transformar. Dejen que Dios haga en ustedes lo que quiera. Y verán cómo se cumple la promesa de Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y recuerden, la oración no es una técnica, no es un método que dominan y ya está, es una relación. Y las relaciones crecen, evolucionan, pasan por estaciones. Habrá momentos de cercanía intensa y momentos de sequedad. Habrá momentos de claridad y momentos de oscuridad. Todo eso es normal, todo eso es parte del camino. Lo importante es no rendirse, no abandonar, porque Dios es fiel, aunque tú no lo seas. Aunque tú falles, aunque tú te canses, Él nunca se cansa de ti, nunca te abandona, nunca deja de amarte. Y si tú sigues buscándolo, si tú sigues llamando a la puerta, Él abrirá, te lo prometo. Porque así lo prometió Él. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Así que hoy, ahora mismo, tomen la decisión, decidan que van a ser parte de ese 1% que sabe orar de verdad, que van a dejar de conformarse con una fe tibia, superficial, que van a buscar a Dios con todo el corazón, que van a dedicar tiempo real a la oración, que van a abrirse a la transformación que Él quiere hacer en ustedes. No es fácil, no les voy a mentir, pero vale la pena. Porque al otro lado de ese compromiso está la vida que siempre quisieron, la paz que siempre buscaron, el amor que siempre necesitaron. Y todo eso está en Él, solo en Él. Hermanos míos, ha sido un honor compartir con ustedes este tiempo. Espero que algo de lo que he dicho haya tocado su corazón. Espero que el Espíritu Santo haya usado mis palabras para encender en ustedes el fuego del amor a Dios, porque ese es mi único deseo, que ustedes lo amen, que lo conozcan, que sean felices en Él. Y si este mensaje les ha servido, no se lo guarden, compártanlo. Hay tantas personas que necesitan escuchar esto, tantos que están muriendo de sed espiritual sin saber que hay agua viva al alcance de su mano. Sean ustedes quienes les señalen el camino. Y si quieren seguir creciendo en su fe, si quieren seguir aprendiendo, les invito a que se suscriban a este canal. Aquí seguiremos compartiendo mensajes que los ayuden a profundizar su relación con Dios.
mensajes que los desafíen, que los consuelen, que los guíen, porque este camino no se hace solo. Necesitamos acompañarnos unos a otros, necesitamos alentarnos, necesitamos recordarnos las verdades eternas en medio de un mundo que nos distrae constantemente. Así que únanse a esta comunidad, caminemos juntos y por favor oren por mí, como yo oro por ustedes, porque todos necesitamos oración, todos necesitamos la gracia de Dios. Y cuando oramos unos por otros, formamos una red de amor y de gracia que nos sostiene, que nos impulsa, que nos lleva juntos hacia el cielo. Así que no olviden, ustedes en sus oraciones tienen un hermano que los recuerda cada día ante el Santísimo, que pide por ustedes, que desea su bien y confío en que ustedes harán lo mismo por mí. Que Dios los bendiga enormemente, que el Espíritu Santo los guíe, que la Virgen María los cubra con su manto. Y que en este camino de oración que hoy comienza o se renueva, encuentren lo que su corazón siempre ha buscado, el amor infinito de Dios que sana, que transforma, que salva. Los amo en Cristo. Hasta pronto.